libro Leopoldo María Panero, La locura llevada al verso. Conviene reparar en que en este título es la locura la que es llevada al verso, no el trastorno mental. Y eso quizá porque el trastorno es lo que no pasa, lo que no permite pasar al verso. Quiero leerles unas líneas que aparecen al comienzo del libro y que condensan aquellos puntos que hoy quisiera destacar. Y voy a anotar algunas palabritas que aparecen ahí. Cito: la noticia de la muerte de Panero en un hospital psiquiátrico de Las Palmas sonó para mí como una campanada que me impuso con intensidad el interés de leerlo. Un gran fracas, un gran estrépito. Lo anota en francés. Fue eso, enterarme de que la vida de aquel joven que había visto años antes en una película había transcurrido de manicomio en manicomio escribiendo poesía. Fue más que eso cuando, al comenzar a leerla, supe que me arrastraba a un trabajo de lectura. Este fue tomando la dimensión de un acontecimiento subjetivo. ¿Qué puedo decir de la experiencia de lectura de esta escritura?, prosigue la autora. ¿En qué términos situarla? Feras-tu cas, se pregunta en francés, que en español podría traducirse como ¿harás caso? Responde: no exactamente, pensé, o al menos no sin desbaratar una vez más la idea que podía tener a priori de un tal trabajo. Pasar por la letra de su poesía ha implicado pasar por la alquimia de su escritura y con ella recorrer los temas que allí me convocan: la locura, la muerte, el sexo, el amor, e interrogar allí su singularidad. Hasta ahí va la cita. De esta cita quisiera señalar en primer lugar algo que a mi entender este texto puede aportarnos: un desbaratamiento de la idea de construcción del caso. En efecto, este libro no nos hace pensar tanto en el caso, sino en las singularidades que animan tanto la vida como el poema. Pensar a partir de singularidades, más que pensar por casos. No encuentro mejor fórmula para describir el modo en que aquí se procede. ¿Singularidades de qué tipo? Rarezas, inflexiones, puntos sensibles y notables que difieren de lo ordinario. Acontecimientos locos, amorosos, mortales, sexuales. Aullidos de loco, pasajes al acto, meteduras de pata, placeres solitarios, juegos de palabras, nonsense, un agujero llamado Nevermore, ver barrabún que espuma. Las tres formas de la nada, parecidas a cerdos bailando en torno del poema. Risas que palidecen, rostros que caen sin peso sobre la hierba húmeda. Apocalipsis, metamorfosis, inquietante extrañeza. Tanto en psicología como en psicoanálisis, lo singular se ha vuelto una especie de cliché, de lugar común. En especial cuando se lo emparenta al estudio de caso. Se habla del caso único o singular,
incluso para contraponerlo a las investigaciones científicas que utilizan metodologías cuantitativas. Ahora bien, la singularidad es indiferente a lo único y a lo universal, a lo particular y a lo general, a lo personal y a lo impersonal, a lo colectivo y a lo individual, pero también a la afirmación y a la negación, a lo público y a lo privado. En una palabra, indiferente a todos los supuestos. Por eso, las singularidades que aquí se presentan no se confunden ni con la personalidad de Panero, que se expresaría en un discurso poético, ni con la individualidad de un estado de cosas designado por uno de sus versos, ni con la generalidad o la universalidad de un concepto significado en tal o cual de sus ensayos. Extraviada, libro de Raquel Capurro y Diego Nin, escrito a mediados de los 90, consistía en una monografía clínica en la que se mostraba cómo se había fabricado el caso de Iris Cabezudo en el entrecruzamiento entre lo jurídico y lo médico, como un caso de crimen parricida y delirio paranoico. Pero, a mi entender, ahora la estrategia cambia. Ya no la fábrica del caso, sino su ruptura estrepitosa. Fracas, escribe Capurro. Juan, un poco con esta pregunta, acá, el sujeto. Condensando de este modo K y Faca, caso y estrépito. Pensar la singularidad fuera de aquellas reparticiones, fuera de la estadística y el concepto, es la vía que este libro sugiere al no hacer caso. Fracaso del caso. Que la etimología nos sirva de apoyo para conjugar esas palabras, ya que tanto el término francés fracas, que significa ruido violento y repentino de algo que se rompe, que choca contra algo, que se derrumba, que estalla, como el español fracaso, que designa la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento, ambos términos provienen del italiano fracasso. Estrépito, estruendo. Me pregunto si lo que conduce a esto es la forma en que investiga la psicoanalista o el modo en que escribe el poeta. Tal vez una mezcla de ambas. Porque el análisis, tal como lo ejerce Capurro, hace estallar toda voluntad de saber fundada en la casuística. Asimismo, porque la escritura, tal como la ejerce Panero, consiste en cierto modo de vida que él mismo llama ética del fracaso. El término fracaso se reitera en la escritura de Panero, acompañado más de una vez por citas de la cosa freudiana. Lector de Lacan, escribe: toda mi existencia no escrita es solo un acto fallido cuyo secreto designio es el fracaso. Y cita a Lacan: el fracaso que recompensa su voto más secreto. Y sigue: de ahí las constantes meteduras de pata, determinadas todas por una voluntad que me habla cuando creo hablar, y que unos llaman destino y otros inconsciente. Ahora bien,
cuando aquí se habla de fracaso, no es en el sentido peyorativo del loser, que empleara un viejo amigo suyo al decir: Panero es un fracaso, como poeta, como hombre, como suicida. Subvirtiendo el sentido común, es en un sentido afirmativo que Panero va a usar este término, ya que para él el fracaso es el precio que tanto el poeta como el loco deben pagar por vivir intensamente, en lugar de sobrevivir simplemente como mediocres seres gregarios. Lo que comúnmente se llama vida, dice, no es más que una caricatura. Contra esa vida o esa salud de cuarta que se nos quiere vender, resalta la posición agonística del poeta en el mundo actual, en el sentido del agón griego, del combate. El poeta libra así una singular y loca batalla, en la que unas fuerzas se enfrentan a otras. El resultado de esta contienda, la derrota del agonista. Sin embargo, se trata de una extraña derrota, ya que paradójicamente implica una ganancia de vida. Extraño triunfo, furor de vivir. No se trata allí del fracasado, sino del mundo actual en que de este modo se fracasa. Lo cito: la agonía es siempre ruidosa, estertores, gemidos, contorsiones. En esta sociedad que también agoniza silenciosamente y en la que se suicida, se ejecuta, no ya por una sentencia, por una palabra, sino por el silencio, no es por azar que sea en los lugares más silenciosos donde puede escucharse la música del estruendo. De algún modo orfebre, alquimista, comenta Raquel, el joven poeta intenta transmutar sus excesos en algo distinto al puro fracaso social, al que sin embargo acepta como un destino. Así pudo producir, con los juegos de palabras, un nonsense en su obra poética. De algún modo, encerrado, sí, como loco, se dio un margen de libertad con el cual, evadido de la fortaleza, dejó vagabundear sobre el papel los sapos de su pensamiento. De allí que Panero sostenga: fue el fracaso quien me enseñó a escribir y lo poco que sé de la victoria. Por eso, el fracaso no necesariamente conlleva lo trágico, pues la tragedia no está en los hechos, sino en la perspectiva. Efectivamente, el libro muestra cómo en la vida y escritura de Panero, al lado de cosas terribles, se encuentra mucho rock, mucho anarcopunk, mucha lujuria de vivir. El humor se hace presente cuando cita a Leopold von Mansky, heterónimo a quien describe como gran bebedor y pederasta, escritor prácticamente desconocido, pero que atrajo su atención y dice leerlo continuamente. O cuando transforma a Peter Pan en Peter Pan. Mucha ironía muestra también cuando expresa que podría servir de guía turístico para visitar los manicomios de España. Cuando dice riendo a las visitas del hospital: los encerrados sois vosotros. O cuando ironizan con su hermano el epitafio de su padre, poeta y miembro del equipo cultural del régimen de Franco, a quien la ciudad de Astorga había erigido un monumento. Dice Raquel: ese padre cuyo nombre se ha inscrito en una historia de España que el hijo repudia, nombre a la vez que no cesa de estar socialmente presente cada vez que alguien lo nombra,
Él también es un panero. A lo largo de este libro, ese apellido nombra tanto la historia del duelo familiar como la historia de la dictadura española, reenviando a un exterior, realidad atroz que no pertenece al poema, dice Panero, un afuera en el que pugnan tanto las potencias del franquismo como las del anarquismo. Y la autora señala dos dimensiones de este nombre. Por un lado, la literalidad. Así como en Extraviada, los análisis literales asociaban los dolores de cabeza experimentados por Iris en plena eclosión del delirio con el apellido Cabezudo, aquí se hace una lectura a la letra de las declinaciones poéticas del nombre Panero, sea con relación al pan de la mesa, al dios Pan o a Peter Pan. Pero por otro lado, se incorpora a esta dimensión la de lo intensivo, para analizar el modo particular que tiene este poeta de percibir el peso de su nombre, como dice la autora, su intensidad. Echando mano de los textos de Deleuze, de quien Leopoldo María Panero era lector, el libro nos muestra cómo los nombres propios que aparecen en los textos del poeta, entre ellos su propio apellido, más que significantes o significados, funcionan como designaciones de intensidad. En un cuerpo que puede ser el cuerpo de la tierra española bajo el régimen franquista, el cuerpo de sus libros de prosa o poesía, pero también el cuerpo agonista de este poeta que se hace eco de Nietzsche exclamando: yo soy todos los nombres de la historia. De este modo, en lugar de recurrir a ese sintagma de la forclusión del nombre del Padre, con el que tantas veces machacan aquellos que pretenden explicar la psicosis, la autora retoma esos nombres de la historia que el poeta pronuncia y en los que la denominación responde no a imperativos sociales, sino a niveles de la intensidad singular, es decir, a los grados de esas fuerzas con las cuales el poeta, personaje de energía excesiva, vive y lucha. En efecto, los nombres propios no son ni representaciones de cosas, mucho menos de personas, ni representaciones de palabras. En consecuencia, la cuestión no es qué significan esos nombres, sino qué intensidades pasan o designan. ¿Cuán lejos arrastran estas al poeta? ¿Y cómo se relacionan unas con otras? ¿Cómo se pasa de unas a otras? De este modo, cuando Panero escribe en una de sus poesías: Peter Pan no es más que un nombre para pronunciar a solas en la habitación a oscuras, convoca qué potencias misteriosas que laten en esa realidad divergente del niño que es cercana a la locura. Y cuando en otro poema escribe: me digo que soy Pessoa como Pessoa era Álvaro de Campos, apela a qué fuerzas de aquel poeta para quien todo arte parte de la sensibilidad del artista, que con su obra fuerza a los otros a sentir lo que él sintió, dominándolos como el atleta más fuerte domina al más débil. Sucede que lo intensivo está íntimamente ligado a la sensación. Por ello, cuando Panero escribe sobre el silencio de Rimbaud, ¿cómo escribe su arte poético en esa escuela que busca visionar otra vida que la que nos presenta la sociedad actual y mediante qué desarreglo de los sentidos procura alcanzar lo desconocido? Las respuestas a estas preguntas
las encontrarán en este libro, que al lado del parentesco de sangre destaca que el parentesco está en la lengua de los poetas.